acá es educación en casa. Y le decía, durante este tiempo de pandemia, en Bolivia recién se implementó, ¿no? En el primer año de pandemia se inició algunos meses y el gobierno decidió cerrar las escuelas, incluso hasta las clases virtuales, y algunos colegios particulares decidieron continuar. Pero esto no es nada nuevo en el mundo. O sea, Bolivia o la pandemia no vino a inventar la educación en el hogar o la educación en casa, sino que ya esto venía desde hace muchos años en los países subdesarrollados. Entonces, lo que vamos a avanzar en esta noche, yo quiero que usted le ponga atención porque usted va a tener hasta el día miércoles para presentar su tarea, porque el jueves necesito entregar nota al seminario. Así que tengan algunos apuntes, ¿ya? Vamos a comenzar esta noche. La educación en el hogar, lo que vamos a avanzar en esta noche. Es el proceso, es el proceso mediante el cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en el ámbito del hogar familiar. Yo les decía al comienzo de que este método de la enseñanza en el hogar en Bolivia recién se puso en práctica ya de una manera eh, más visible. Creo que en Bolivia había, pero no tan directamente, pero al comienzo de la pandemia o cuando inicia la pandemia ya recién esta educación se plasmó en la educación boliviana y bueno, y hasta hoy ya, ¿no? Hasta hoy alguien dijo una vez, antes cuando no había clase o había paro cívico o hacía mucho frío, simplemente no había clase, pero hoy en día cuando no se puede llegar al colegio, lo primero que se hace es habilitarse el Zoom, como lo estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo nosotros también es como una educación en el hogar, ¿no? Es una educación que ya usted no puede o no necesita ir al seminario físico, simplemente nos conectamos por esta aplicación y hacemos las clases. Entonces, ¿qué es la educación en el hogar? Es el proceso mediante el cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en el seno familiar. En otros países de Europa, esta educación ya viene hace muchos años. Incluso en algunas etnias, en algunas culturas europeas, los niños no van a clase. Simplemente estudian en el hogar, hasta la mamá muchas veces hasta cierto curso, los padres le pueden enseñar a los hijos y luego, eh, dependiendo ya el curso, va un profesor especializado a, a las casas a seguir dictando las materias. Estaba investigando en el curso del día, hay esta educación en Bolivia se había hace muchos años atrás, especialmente en el lado del Beni, en el tiempo de la Goma, eh, por Riberalta, la Castaña, donde los papás no pueden o no hay muchos acceso donde no había mucho acceso a la educación. Entonces, había colegios hasta tercero básico o curso para hasta tercero básico y luego pasaban clases en sus casas. O al contrario, había curso a partir de tercero básico y lo demás lo pasaban en casa. Entonces, pero esta educación ya se vio hace muchos años atrás, estaba leyendo la historia por el lado del Beni, lado
acá también de Santa Cruz de la Chiquitanía, en los puestos ganaderos, en los aserraderos, que los papás se especializaban o podían pasarle clase a los niños, a sus hijos, hasta cierta edad y luego ya tenían que llegar un profesor. Entonces, la educación en el hogar, hermano, como les decía, es el proceso mediante el cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en el ámbito del hogar familiar. El círculo es un poco más amplio o en la propia naturaleza. Entonces, les decía que esta educación en Bolivia no es nueva. Años atrás, en los aserraderos, en las haciendas ganaderas, incluso estaba investigando más a fondo que hoy en día todavía en algunas partes del Beni donde la educación, donde los profesores no pueden llegar o donde una escuela no hay, todavía los papás pasan clases a los niños hasta tercero o cuarto curso y de ahí recién lo envían ya a la escuela o a la comunidad más cerca, donde ya los niños pueden ingresar a una escuela normal. Entonces, pero ya a nivel nacional, a nivel Bolivia, en el curso de la pandemia, ya fue que se destapó, ¿no?, el tema de la educación en el hogar, porque los papás se convirtieron en profesores, las mamás se convirtieron en profesoras, la cocina tal vez, la sala se convirtió en una escuela. Entonces, ya desde la pandemia ya se estableció. Pero en Europa y en los países subdesarrollados, esta educación ya viene de muchos años, ¿no? Y incluso hoy se sigue viviendo. Entonces, esa es la educación en el hogar. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy puede ser también una educación, pero no como la que se conoce, ¿no? Usted en este momento tal vez está frente a su celular en un cuarto, en una sala y lo ha convertido ese espacio en el seminario. Se conecta a través de la computadora y ya podemos interactuar. Entonces también se puede llamar una educación en el hogar. Entonces, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Han escuchado ustedes, ya se han dado cuenta de que desde que inició la pandemia ya se ha convertido muchas veces nuestras casas en la escuela? Continuamos entonces. Educación curricular en el hogar. Se basa en el principio de que cualquier niño puede tener la capacidad de aprender y que es el mismo el más indicado para descubrir sus potenciales a través de la naturaleza, el ensayo, el juego y no por el método de la repetición y memorizado que ofrecen las escuelas estándar. Por otro lado, se considera que la integración en la sociedad se hace de forma mucho más natural, viviendo en ella, obviamente. Educación libre o no formal. ¿Cuál es la educación libre o no formal? Es la que le acabo de explicar. Se basa en el principio de que cualquier niño puede tener la capacidad de aprender. Y que el mismo, el más indicado para descubrir sus potenciales. A través de la naturaleza, del ensayo y juego, y no por método de repetición memorizado que ofrecen las escuelas estándar. Esta educación, más que todo, se basa en la práctica, no tanto que usted le da un libro al niño
y se tiene que aprender una lección o se tiene que aprender una cierta materia, ¿no? Y luego darla de memoria al colegio, llegar al colegio, repetirla. No, esto es más que todo práctico, ¿no? Como una escuela de música, como una escuela de deporte, como algo que el niño va y 50% práctica, 50% teoría. Entonces, y hay muchos niños que tal vez no pueden captar a través de una lectura, no pueden captar o no pueden aprender rápido a través de un texto, de un libro, sino captan más a través de los ojos, a través del ejercicio, a través de la práctica. Entonces, esta educación curricular en el hogar se basa en eso. Esto lleva a cabo mediante supervisión de personas especializadas si la familia lo desea. Y en contrario de lo que muchas personas creen que el estudiante autodidacta aprende por su propia cuenta. No, entonces, tal vez el profesor o algún tutor o el padre o la madre se da dando cuenta de cuál es su capacidad del niño y a través del descubrimiento lo van capacitando. Si el niño es bueno para la música, los padres lo que tienen que hacer es comprarle un instrumento, ver qué clase de instrumento puede tocar. Si el niño es apto para la cocina, apto para la artesanía, es apto para cualquier cosa extracurricular de la educación formal, entonces ahí se van dando cuenta y lo van capacitando. Entonces, esta es la educación libre o no formal. No lleva así, ¿no? Una educación de lenguaje, matemática, artes plásticas, religión, no, sino es una educación o es una manera de que el niño se sienta libre, ¿no? Y como les decía, en los países europeos hay algunas culturas, por ejemplo, esta cultura que hay en Bolivia, de los menonitas, hay muchas veces que ellos no van al colegio. Los menonitas conservadores, los padres les enseñan, a las mamás les enseñan hasta cierto grado de cuarto, quinto, saben leer y ya lo largan a que vayan al campo a trabajar a los varones, ¿no? Entonces también esta otra cultura de los rusos también es así. Y hay otras culturas más que se la conoce porque no van a la escuela, uno porque la religión, la cultura, sus tradiciones no lo permite y simplemente pasan clases en sus casas hasta cierta edad, luego ya le dan para que vayan a trabajar al campo. ¿Alguna duda, hermano, sobre este punto que tal vez no lo conocían mucho, pero es importante que podamos ver la educación en el hogar y esto implica también en cuanto a lo que dice Deuteronomio, ¿no? Que les enseñemos a los hijos cuando estemos despiertos, cuando estemos caminando, cuando estemos en el transcurso del camino. Entonces, y esta educación es una educación que nosotros la podemos aplicar en casa. Después de leer la Biblia, hacer una rutina todos los días, un horario, enseñarle Biblias, ¿no? Enseñarle, no solamente dejarlo que la escuela dominical le enseñe a nuestros hijos, sino nosotros también educarlos desde casa a través de las cosas bíblicas. Hermanos, ¿alguna duda, algún comentario que tengan escuchado sobre este tema que estamos avanzando? Pastor, muy buenas noches. Hermanos, muy buenas noches. Bien, Pastor, sobre la educación libre o normal. En el sentido de más que eso sea educación en ingeniería, en su proceso, cualquier niño que estudie en cualquier carrera o recapacitar o impulsar al niño
¿no? Yo creo que eso es importante, por otra parte, pero más importante que todo eso sería lo esencial, creo que es lo espiritual, ¿no? Corregir a que, así como dice Deuteronomio, sería mayor parte, yo creo que tomaría ese punto de disciplinar, de educar en el camino del Señor, mostrar a que mañana cuando yo muera, Él puede tomar decisión de seguir el mismo camino. No, yo creo que es eso más importante que todo, cualquier estudio, sea grande o menor, sea cualquier universidad. En ese sentido le ayudaría a lo espiritual, ¿no? Sin ese espiritual, yo creo que el niño no sé dónde aparecería, así como dice que, por ejemplo, en la antigüedad ocurrieron de Elí, aquella vez le conté un poquito, tenía los hijos Ofni y Fineas. Imagínense qué ejemplo llevaba él y qué decía la gente cuando esos niños al contrario actuaban, ¿no? Entonces hoy en día el papel de educar, yo creo que es el más duplo de un padre, ¿no? Para educar, en ese sentido, ¿no? En educación libre. En casa aún somos libres para educar. Lo que pasa es que aún todavía en esa pandemia tenían oportunidades de inculcar a los niños, ¿verdad? Yo tuve esa oportunidad de aprovechar, no había nada, no había trabajos, todos aquellos pasaban todos afligidos, pero en ese tiempo, durante ese tiempo, nosotros nos pudimos aprovechar sobre las escrituras mucho más. Me ayudó eso bastante a mí. Imagínate que se hubiera perdido y nada hubiese aprendido. Yo creo que es importante. En esos tiempos hay que aprovechar, inculcando a los niños, pasando con los niños, mostrando, enseñando, dedicando el tiempo. Nos queda, nos resta, porque vienen tiempos malos. Entonces yo creo que es importante, pastor, ¿no? De esa parte solo quería argumentar ese punto. Ahora el sentido de que tipos de educación, la educación en el hogar, cómo debe ser, cómo es en el mundo. Ese es un aspecto de mirar al mundo, cómo es en el mundo y cómo nosotros como creyentes debemos ser. Sería eso nada más, pastor. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre o cómo fue su experiencia en este tiempo de pandemia, los que son papás, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia en este tiempo de pandemia 2020, 2021? Todo el año se llevó la clase de manera virtual. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo adaptaron su sala, su cocina, su cuarto en una aula, y muchas veces los papás se convirtieron en maestros? A ver, alguien que nos pueda comentar. Buenas noches, pastor. Buenas noches aquí a los compañeros de clase también. Bueno, yo tengo un niño de 5 años, actualmente tiene 5 años. Le tocó, no en pandemia precisamente, pero en los 20, 30 días de paro. Eh, Tuvimos pasando clases aquí en casa nomás, con la ayuda de mi esposa también, porque ella en realidad la ayudó. Yo también daba mis clases por mi teléfono. Em, sí, una bonita experiencia, digamos, ¿no? Porque uno comparte más en familia, pero lo que sin duda, la falta de socializar con otros niños, pienso que de 5 hasta los, no sé, 15, 20 años, la falta de socializar con otras personas es un factor muy importante, ¿no? Pienso de que eso es muy, muy importante para las personas, en realidad, a la edad que tengamos, el poder socializar, compartir, vivir experiencia con otras personas, aprender de otras personas y también enseñar, impartir conocimiento hacia otras personas, es más fácil directamente, ¿no? Que mediante una pantalla. Esa sería la experiencia que yo tuve, pastor.
Amén. No. Buenas experiencias, hablaba el hermano Sergio, interactuar muchas veces con nosotros, ¿no? Con los papás. Muchas veces se manda al niño o al adolescente o al hijo al colegio y muchas veces uno no sabe ya qué es lo que pasa, ¿no? Pero cuando nos tornamos maestros de ellos y ya es otro el mambo, ¿no? La hermana Felipa, a ver, hermana, ¿cómo fue su experiencia? Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos. La verdad, en esa pandemia ha sido puro virtual, ¿no? Y yo también he pasado con mi niña aquí. Ha sido, digamos, muy difícil para mí, ¿no? Pero así hemos tenido que aprender, ¿no? Y así con nuestros hijos, siempre ser como una maestra, digamos, en casa, ¿no? Y así pasé yo también, pastor. Doy gracias al Señor con todo, con esa ayuda, todo eso. Hemos tenido que estar con mi niña, que tengo aquí de 13 años, y así estamos pasando esas pandemias, pues puro virtual era, o sea, no había pues ir así clases presenciales, pastor, ¿no? Pero gracias a Dios ha pasado mi niña de todo ese año que estaba en pandemia, y ha pasado de curso, pastor. Amén. Y si nos damos cuenta, gracias a esta educación, nosotros hemos aprendido a utilizar las redes sociales, hemos utilizado a aprender a utilizar las plataformas. El Zoom, ¿quién utilizaba el Zoom antes de la pandemia? Nadie. ¿Quién hacía en los cultos? ¿Quién transmitía los cultos? ¿Quién hacían al vivo? ¿Quiénes predicaban al vivo? Nadie, ¿no? Y gracias a la pandemia podemos decir que nos hemos evolucionado, hemos aprendido, hemos hecho cursos para aprender a utilizar el Zoom, otras aplicaciones más que también hay. Entonces, también nosotros hemos aprendido, nosotros también hemos evolucionado, porque ustedes no utilizamos el Zoom, ¿no? Entonces, si había, por ejemplo, ahorita el hermano Alfredo está en Brasil, los otros hermanos, hay unos que están trabajando, pero están en sus clases, ¿no? Solamente tienen que apagar el micrófono y apagar su cámara y escuchar. Algunos están manejando, pero están escuchando las clases. Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros a tener una educación. Mire, lunes y miércoles las clases de 8 a 9, 9 y cuarto. Entonces, no le perjudica. Estamos en un país y los otros están al otro lado del mundo. Igual está pasando clases, ¿no? Entonces, eso también nos ha ayudado a nosotros. ¿Qué más podemos hablar de la educación en el hogar? Vamos a conocer un poco de historia. Yo le decía un poco de historia. La educación obligatoria más antigua comenzó en Occidente a finales del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII en los Estados Unidos, en los estados alemanes de Golia, Gallenberg y particularmente en Prusia. En los Estados Unidos, el primer estado en aprobar una ley de educación obligatoria fue en el año 1789, siendo en 1852 cuando se estableció un verdadero sistema moderno de educación en el hogar. Entonces, esta educación, yo les decía, mire, en Europa ya hace miles de años que ya está, ¿no? Solamente que en Bolivia, gracias a la pandemia, y les decía nuevamente al comienzo, que en algunos pueblos, en algunas comunidades del Beni, de Santa Cruz, ya esta educación ya se venía o sea, muchos años atrás en las estancias, uno por el tema de que no había maestros, no llegaban los maestros a las escuelas, no había escuelas, y los papás, lo poco que
los papás, los pocos que aprendieron, se lo transmitían a sus hijos hasta aprender a leer, aprender a escribir y de ahí ya lo largaban, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la desventaja o cuál es la ventaja, cuáles son las ventajas de la educación en el hogar. Algunas de las ventajas son: la educación es netamente personalizada y el alumno adquiere papel protagónico de su propio desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Una de las ventajas que tiene la educación en el hogar, que es el profesor-alumno, alumno-profesor. ¿No? Yo contrato a una maestra de inglés, por ejemplo, a una maestra de inglés. Ok, tuve un problemita con el audio. Ahora, yo les decía, las ventajas de la educación en el hogar es que yo contrato a una maestra o a un maestro para mi hijo, es la clase personalizada entre el estudiante y el alumno, ¿no? Y el alumno forma o tiene mayor protagonismo porque solamente son los dos. El niño aprende de una forma completamente distinta y creativa, evaluado con los exámenes. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño aprende de una forma completa y distinta. Por ejemplo, si mi maestro de inglés, yo y mi maestro de inglés, él no me va a hacer un montón de preguntas como en el colegio, ¿no? No me va a sentar así a lo largo y saquen un cuaderno y vamos a dar examen, ¿no? El maestro tiene que dar poco de idea de cómo yo puedo captar más. Y yo creo que es igual acá como estamos pasando en el Zoom. Son 5 estudiantes, entonces es más fácil, ¿no? Darle una tarea, ustedes la pueden presentar hasta una semana, 2 semanas, entonces, y ya ustedes pueden tener más tiempo. Entonces, esa es la ventaja también de la educación en el hogar, ¿no? Que el niño aprende de una forma completa y distinta. Y aquí también se ve la creatividad del profesor. Aquí también se ve la creatividad del profesor. ¿Qué clase de tarea, qué clase de examen le va a tomar al niño? Otra ventaja que tiene la educación en el hogar, se tiene más tiempo para las clases extraescolares. Por ejemplo, la música, el arte, el deporte. Yo les decía al comienzo que yo contrato a un maestro que venga a mi casa a dictarle clases a mis hijos. El niño o el maestro se tiene que dar cuenta de a qué materia el niño se inclina. Por ejemplo, si pasa música y se da cuenta de que a él le gusta la música, entonces el maestro tiene que darle más importancia a la música. Si el maestro se da cuenta que el niño
le interesa más el arte, ¿no? Tiene que darle más énfasis en esa materia. Deporte, si en tema de educación física, se da cuenta de que el niño es creativo para la pelota, para cualquier deporte, entonces el maestro le tiene que dar más énfasis a esa materia. Entonces, no como en el colegio, ¿no? En el colegio es un excelente jugador, no importa, pasa todas las materias porque tiene que pasar. Si es músico, si le gusta la música, no importa, igual pasa matemática, lenguaje, química, igual tiene que pasar. Entonces, la ventaja de esta educación es que el maestro, si se da cuenta en que el niño tiene potencial en algo, entonces le da más prioridad a esa materia. Otra ventaja más se enfoca en lo que realmente quiere hacer. ¿No? Entonces, si el maestro se da cuenta de que el niño, o sea, yo como maestro, yo voy a definir mi tiempo, voy a definir qué materia más voy a dictar, en qué más voy a reforzar. ¿Por qué? Porque solamente tengo 1 o 2 alumnos, ¿no? Esa es la ventaja que tiene la educación en el hogar. ¿Qué más? Los estudiantes aprenden a encontrar solución a cualquier problema y a resolver sus dudas sin ayuda de alguien. Esa es otra ventaja. Como no tienen compañero y es solamente el alumno y el profesor le da una tarea, le da algún problema que realizar. La ventaja del niño o del adolescente es que el niño no tiene compañero, no puede copiar, no tiene con quién preguntar, entonces solamente él tiene que buscar la solución. Y eso fue lo que pasó en la pandemia. Ustedes han visto, el niño no tenía con quién, solamente estaba la mamá o el papá. Y lo que hacía el niño era buscar la solución, ¿no? O muchas veces el padre tenía que ser de profesor, tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Así que esas son algunas de las ventajas que tiene la educación en el hogar. Otra ventaja más. Le da la facilidad de enfocar mayor tiempo en las materias que le cuesten, ¿no? Más al niño o dejarla de lado y potenciar exclusivamente en sus cualidades. Como les decía, por ejemplo, va el profesor, le toca matemática y el niño no puede aprender mucho matemática. Y la ventaja es que el profesor puede potenciar, puede pasar una semana matemática o simplemente puede dejar a un lado esa materia y enfocarse en las cualidades del niño. Esas son una de las ventajas. A ver, hermanos, su experiencia de ustedes, alguna de las ventajas que le pasó siendo maestro de su niño durante el tiempo que pasó clase en Zoom. Vamos a otro. ¿Cuáles son las desventajas de la educación en el hogar? Número 1, los padres que practican esta metodología deben disponer de más tiempo para ser efectivos en la educación de los hijos. Si el padre no tiene los recursos para pagar un maestro, para pagar un profesor que vaya a su casa, los padres tienen que practicar más y tienen que disponer más tiempo para dedicarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque esta educación, el niño es como que fuera al colegio, ¿no?
de 8 de la mañana a 12 del mediodía. El padre tiene que disponer de ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el niño ya necesita ir a algún colegio normal, el padre tiene que llevar sus notas, tal vez en algún cuaderno, en algún cuadernillo, y las horas, cuántas horas pasó clase el niño desde primero de kinder hasta segundo, tercero básico. Esas son las desventajas. Que los padres tienen que pasar más tiempo, o sea, tienen que tener el tiempo, si en caso no tengan el dinero para pagar un maestro. Otra desventaja es que los padres al final acaban muy cansados de enseñar a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes que están acá que pasaron clase con sus hijos, que jamás pasaron matemáticas, ya los niños que están más adolescentes, o los niños que están en kinder, en primero, que tocó todo el tiempo de pandemia, tenían que hacerle sus manualidades, tenían que exponer, y creo que eran 2 horas en algunos colegios, o en algunos colegios era toda la mañana, de estar de 8 a 12, y usted tenía que estar ahí al lado de su hijo, aprendiendo con su hijo, manejar el Zoom, a que no apague la cámara, a que no encienda su micrófono, a que atienda, porque usted aquí al frente del computador, del celular está 1 hora, 1 hora y cuarto, está atendiendo, pero de ahí ya no va a atender porque se va a cansar, los ojos se van a cansar. Y era lo mismo con los niños, ¿no? Imagínense pasar de 8 de la mañana a 12 del mediodía frente a un computador, y todos los días, de lunes a viernes, no, era agotador. Tanto el niño como el padre terminaban agotadísimos. Entonces, imagínese usted la maestra atender a 30 niños. Entonces era bastante complicado, ¿no? Entonces los padres al final acaban cansados. Hay padres que no son responsables en la guía y puntual proceso de sus hijos. Y adquieren en la ejecución de conductas, conocimientos y forma de solucionar problemas. ¿Qué quiere decir esto? Hay papás que se olvidan que están pasando clase con sus hijos, y si el niño no aprende rápido, los papás se olvidan que en ese momento son maestros y se convierten en padres, ¿no? ¿Y qué hacen? Tocacho, le pegan. Entonces esa es una de las desventajas que tiene la educación. ¿Por qué? Porque los papás hay materias que no van a entender y se desquitan con sus hijos y empiezan a pegarlos. Se olvidan que son maestros. Esas son algunas de las desventajas que hay en la educación en el hogar. Otra desventaja más, al no concurrir a un establecimiento educativo presencial, los alumnos dejan de tener los 5 minutos de recreo, no tienen amigos. Cuando van al colegio por primera vez, ya a tercero o cuarto básico, les es difícil tener, interactuar con otros maestros, con otros estudiantes. Algunos tienen miedo a asistir a una escuela normal porque nunca lo han hecho. Entonces es difícil, hermanos, ya cuando el niño ya está adolescente, ir al colegio, porque tiene miedo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las desventajas de la educación en el hogar. ¿Dudas, hermanos? Pregunten algunas desventajas más que ustedes pudieron ver durante este tiempo que ustedes fueron maestros de sus hijos. Pastor, buenas noches. Pastor, sería una desventaja que yo tenía tiempo debido al trabajo, un día trabajo, un día descanso, tenía tiempo para enseñarle a mi hijo. Y lo que era la desventaja era que en el colegio a sus compañeros no les enseñaban lo mismo que yo ya le había enseñado a mi hija, y mi hija terminó retrasándose por culpa de los compañeros. Esa sería la desventaja, pastor. Ya, alguien más, otra desventaja que
pasaron en este tiempo de pandemia. Ok, hermano querido, yo en este curso de la noche, más a un ratito, en unos 20 minutos, le envío la tarea y me lo van a presentar hasta el día miércoles, ya hasta las 8 de la noche. Su tarea tienen martes, miércoles, y ya el miércoles hasta las 8 de la noche me presentan su tarea, porque yo el jueves entrego nota al seminario, ¿ya? Así que ya tienen la primera tarea. La primera tarea fue de los países que habían aprobado el aborto. Y más tardecito le envío la tarea y ahí finalizamos la materia. Hermanos queridos, ha sido un gusto, ha sido un privilegio haber estado con ustedes